decíamos, en el Pleno del Parlamento Europeo se ha desarrollado esta mañana un debate sobre los resultados de la reciente cumbre europea en la que, en definitiva, la polémica ley húngara tuvo un especial protagonismo. Un debate seguido de otro, centrado específicamente en las violaciones del Estado de Derecho en la Unión Europea y en defensa de los valores comunitarios. Uno de los eurodiputados que ha intervenido ante el Pleno es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE y presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El Parlamento Europeo debate si esa ley aprobada en Hungría sobre la educación sexual en las escuelas vulnera los valores de la Unión Europea. ¿De dónde vienen esas dudas? Porque las explicaciones de Orbán de que los asuntos de educación son propios de cada país, de que no puede haber un pensamiento homogéneo, es quizá un punto de vista correcto, quizás, no sé, son válidas, aunque no le gusten a todo el mundo. Las dudas vendrían, para expresarlo gráficamente, de una gota que desborda un vaso. Pero el vaso está lleno. El vaso de Orbán está lleno. Desde el minuto 1 de su llegada al gobierno, que se remonta a 2010 y que fue objeto ya de la preocupación de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior que presido. De hecho, presidí en esa legislatura la llamada Hungarian Delegation, que fue a Budapest a tomar ciencia cierta de que estábamos ante lo que parecía un proyecto deliberado para arrasar con todo y, por tanto, provocar un revocamiento general de la arquitectura constitucional húngara, sin dejar títere con cabeza. Y efectivamente lo ha hecho. Y, por tanto, hace mucho que pusimos en marcha, en la comisión que presido y luego en el Pleno, la iniciativa de activar el artículo 7, que es el dispositivo de sanción contra un indicio claro, lo que se denomina un riesgo claro de violación grave y sistémica de los valores fundacionales de la Unión Europea. Estado de Derecho, separación de poderes, un poder judicial independiente que garantice los derechos y libertades, la igualdad y la igual dignidad de todas las personas, el pluralismo y el respeto a las minorías. Y ahora nos encontramos con esta última vuelta de tuerca, una impertinente, absolutamente inoportuna, innecesaria, supuesta ley que alega proteger el derecho de los padres a velar por la educación de sus hijos, pero que en realidad es una nueva muestra de discriminación contra las personas en función de su orientación sexual o su identidad de género, y que pretende proteger a los niños de la homosexualidad, lo que es no solamente grotesco en sí, sino completamente contrario a los valores de la Unión Europea. Y se lo hemos dicho con toda claridad, y solo puedo encontrar consuelo en que también se lo han dicho con claridad nada menos que 17 de los primeros ministros que se sientan con Orbán en la mesa del Consejo. Se lo ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y se lo vamos a decir también alto y claro aquí en este Parlamento Europeo, en Estrasburgo, porque hay un punto en el orden del día que nos da la ocasión de nuevo de encararnos con Viktor Orbán y con lo que representa, que es el grupo de Visegrado, notorio e infame, en el que están, como solemos decir aquí en el Parlamento Europeo, Orbán and the Orbanettes, Orbán y los Orbanitos. Bueno, pues eso le quería preguntar. ¿Cómo pretende actuar a partir de ahora ante esa vuelta de tuerca que ha llamado usted de Orbán, el Parlamento Europeo, para proteger a los adolescentes húngaros y fomentar la educación igualitaria en Hungría? ¿Cómo se va a presionar más allá de lo que es o de lo que podría ser una mera declaración, y hasta qué punto puede hacerlo la Eurocámara, que recordemos carece de un verdadero poder real? No estoy en absoluto de acuerdo con la premisa, que la Eurocámara carece de poder real. El Parlamento Europeo es el parlamento más poderoso de la historia y yo añado, el parlamento más poderoso de Europa. Este es un parlamento que no tiene ningún déficit de legitimación democrática, es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión, ni tiene ningún déficit de competencia, es un parlamento legislador. Y como parlamento legislador hemos legislado el marco, así llamado, de Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales. Rule of Law, Democracy and Fundamental Rights Framework, que es vinculante, pero que además ahora obliga a todos los estados, precisamente para desactivar lo que era la retórica inercial de Orbán primero y luego Kaczynski en Polonia, de que en realidad nos estábamos metiendo con Hungría y con Polonia porque nos envalentonamos con países que despreciamos, pero que están defendiendo su identidad nacional y sus tradiciones. Y el mecanismo tiene ahora como objetivo que todos los estados, incluido España, se sometan a un examen regular, objetivo y general de sus iniciativas legislativas en su compatibilidad con el Estado de Derecho,
en un informe que la Comisión discute primero con la Comisión LIBE y después con el Pleno. Y además hemos regulado, porque también es ley europea, la llamada Rule of Law Conditionality, que es la condicionalidad del acceso de los fondos europeos al cumplimiento estricto del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Y por tanto estamos haciendo todo lo que podamos hacer. Pero además le exigimos al Consejo que ponga en su sitio a Orbán. Le exigimos al Consejo que de una vez ejecute lo que el Parlamento pidió, que es la sanción del artículo 7. Le exigimos al Consejo que se atreva a hacerlo además por mayoría cualificada, porque el Consejo marea la perdiz desde hace años con el argumento de que no está seguro de tener el quórum suficiente como para sancionar a Orbán. Y es cierto que para la sanción máxima, que es privarle de sus derechos de voto en el Consejo, haría falta la unanimidad, excepción hecha del Estado concernido. Y eso no parece razonable, no parece verosímil. Pero para poder poner en su sitio a Orbán y, por tanto, para restringir el acceso a los fondos europeos aplicándole la Rule of Law Conditionality, no hace falta esa unanimidad, basta sencillamente con la voluntad de cumplir esa condicionalidad que ha regulado el Parlamento Europeo. Y en lo demás, ¿qué puede hacer el Parlamento Europeo? Pues ejercer de martillo pilón, de rayo que no cesa, de estar todo el día remachando el clavo, sacándole los colores y las vergüenzas al gobierno de Orbán y diciendo que no tiene un pase, de modo que nada le salga impune. Aunque debo decir con preocupación que el cinismo de los llamados iliberales ha llegado al extremo de que cada vez les importa menos que le saquemos los colores. Al principio se enfurecían, al principio se mostraban su incomodidad, se removían en sus asientos, pero ya prácticamente han renunciado a replicar y por tanto están ya en la fase de pasar de todo. Y creo que eso ya es expresivo en sí mismo del deterioro de la confiabilidad europea de países de muy reciente adhesión, entre ellos Hungría, que está en una deriva francamente antieuropea. ¿Es un bloque tan homogéneo el que apoya a Orbán? Me refiero, usted me imagino que tendrá alguna conversación con eurodiputados húngaros. ¿Son tan fieles a Orbán? No, no es homogéneo, pero tienen rasgos compartidos. De hecho, en estos momentos las muchas extremas derechas que han florecido, que se han multiplicado, que han germinado en Europa, bastante a rebufo de la desgraciada gestión de la gran recesión y las desigualdades y la exasperación y el cabreo que produjeron sus efectos económicos y sociales, esas extremas derechas no están unidas en todo. Amenazan con unirse la próxima legislatura. Y es una amenaza que debe ser tomada muy en serio, porque eso significaría que en número podrían pasar a ser la tercera fuerza del Parlamento Europeo. La tercera fuerza, después de populares y socialistas. Ojalá los socialistas volvamos a ser la primera fuerza, hace 25 años que no lo somos, pero las extremas derechas se han multiplicado en número. No son homogéneas, tienen agendas distintas, pero sí comparten denominadores comunes, y esos denominadores comunes son su eurofobia, es decir, la descalificación de la Unión Europea como una suerte de nueva Unión Soviética, la descalificación del Parlamento Europeo como una suerte de Soviet supremo que intenta imponer su legislación sobre la soberanía nacional que ellos reivindican fieramente. Y eso es no comprender nada de lo que es la Unión Europea. A la Unión Europea no se va a reivindicar soberanías nacionales, sino a compartirlas. A la Unión Europea se va a compartir un proyecto de integración que tiene derechos, pero también obligaciones, y a cumplir con las obligaciones de ser un Estado miembro. Y no entender que la Unión Europea no es solamente el euro ni un mercado, sino también y sobre todo valores fundantes y vinculantes, la regla del derecho, el respeto de la ley, el imperio de la ley, la protección de las minorías. No entender que la democracia no es simplemente contar con una mayoría absoluta en tu Parlamento, sino respetar a las minorías y a los procedimientos legalmente establecidos, es no entender nada, es no entender de a qué se vino la Unión Europea. Y es lo que hace que cada vez más gente cabreada se pregunte, ¿qué hacen ahí? E incluso hay gente que se pregunta, ¿no es posible echarles? Yo no comparto esa receta, porque echarle significaría dejar desamparados sin el paraguas europeo a los que se duelen en la resistencia anti-Orbán, que también existe, y son ciudadanos europeos que merecen nuestra representación y nuestra protección. Y precisamente en nombre de esos húngaros que resisten contra Orbán, hablamos en el Parlamento Europeo contra Orbán. Hace un momento nos hacía una referencia a esa carta que firmaron 17 primeros ministros respecto a esta posición de Hungría.
efectivamente tenemos 17 países que evidentemente se han puesto en contra de la ley húngara, pero hay otros 9 países que no firmaron esa carta. Y si lo miras en el mapa, hace una marca muy, muy clara entre los países del este y el oeste, pero entre los países que no firmaron también figuran países de más larga tradición, más allá de los que se incorporaron a la Unión Europea en 2004, como Grecia o incluso Austria. ¿Estamos enfrente a una división este-oeste de la Unión Europea? No cabe duda de que la sucesión de episodios de crisis de la que venimos, que es la más grave y severa que haya padecido nunca en su historia la Unión Europea, que arrancó con la gran recesión, continuó con la crisis de la deuda soberana, luego tuvo continuidad con la mal llamada crisis de los refugiados, la emergencia de los regímenes iliberales, el Brexit y finalmente la pandemia y la histeria de medidas de emergencia unilateralmente impuestas por los estados para combatir la pandemia a costa de Schengen, de la libre circulación y a menudo también de derechos fundamentales, provocando discusiones constitucionales que perduran, ha producido como uno de sus efectos un incremento de la desconfianza y de las desigualdades, no solamente entre Estados miembros, sino dentro de los Estados miembros. Y se ha hablado de un incremento de la fractura norte-sur, con la gran recesión, de la fractura este-oeste, con la emergencia de los regímenes iliberales. Y creo que todo esto es muy preocupante, pero hay que poner pie en pared e hincar bien ese pie en la tierra también. Y por eso yo me congratulo de que haya habido primeros ministros que tuvieran el cuajo y la iniciativa de enfrentarse con Orbán en vivo y en directo, y no reprocho a los que no estuvieron en esa firma, porque normalmente en el cálculo diplomático, táctico, estratégico hay consideraciones que solo los jefes de gobierno pueden calibrar. Pero creo que sí, que hace falta que a Orbán se le confronte en Hungría, se le confronte en el Parlamento Europeo y también en la mesa del Consejo donde él se sienta y se piense que efectivamente sus gestos no le salen gratis. Y para que todo el mundo nos entienda, Orbán dice, no, es que esta es una ley para proteger a los niños y sobre todo para proteger el derecho de los padres a educar a sus niños. ¿Hay alguien que discuta el derecho de los niños a una educación? ¿Hay alguien que discuta el derecho de los padres a influir en la educación de sus hijos? Pero si está en la Constitución española, ese no es el tema. El tema es que se pretende proteger a los niños de la homosexualidad, prohibiendo que se les hable de la diversidad sexual, prohibiendo que puedan acceder a contenidos televisivos o informativos que sugieran que en el desarrollo de la persona puede haber distintas orientaciones sexuales o identidades de género. Es decir, proteger a los niños de la homosexualidad, es eso de lo que estamos hablando. Y vinculándola con la pederastia. Claro. ¿Es acaso la homosexualidad una amenaza? ¿Es acaso la homosexualidad indiciaria de pederastia? ¿Tienen algo que ver? Es grotesco, es infame, es inaceptable y sobre todo es antieuropeo. Y eso es lo que hay que decir con mucha rotundidad y con mucha claridad. Y es cierto que desde Europa no podemos corregir la legislación nacional de un Estado miembro, pero podemos incoarle un procedimiento de infracción, podemos ponerle multas millonarias, podemos suspender su acceso a los fondos europeos, que además hay que decir que en el caso de algunos estados de reciente adhesión son fuente de corrupción. Fuente contrastada de corrupción. Las acusaciones de corrupción contra Orbán y su élite, contra Orbán y su circuito de confratres, incluso familiares directos en prácticas nepotistas, son cuantiosísimas a estas alturas. Y la desactivación de esas investigaciones por corrupción por métodos directamente ejecutivos son la característica, además, de estos iliberales. Por cierto, tenemos un episodio en estos momentos en curso en relación con Eslovenia y su primer ministro, que acaba de asumir la presidencia rotatoria de la Unión, alineado con Orbán en estas materias, uno de los orbanitos alrededor de Orbán. Por tanto, es un problema, sí, grave, que tiene que ser tomado muy en serio. Sabemos que la Unión Europea se ha puesto muy compleja. Fuimos 28, ahora somos 27, y es claro que no son realidades homogéneas. Hay estados con tradiciones democráticas y constitucionales muy consolidadas, otros con tradiciones más recientes y frágiles. Hay estados con prioridades de política exterior muy disímiles. Algunos miran hacia Latinoamérica como España y Portugal. Todos miramos a África, pero algunos están muy obsesionados con Rusia. De modo que claramente tenemos un desafío aquí. Pero ante los desafíos que parezcan enormes, conviene no despistarse e ir a lo principal. Back to basics. Y back to basics significa en este punto
Estado de Derecho, igual dignidad de todas las personas y no transigir bajo ningún concepto con una discriminación contra la comunidad LGTBI ni contra ninguna persona por su orientación sexual, ni mucho menos la ecuación inaceptable de que la homosexualidad es indiciaria de pederastia. Eso es absolutamente infame, absolutamente inaceptable, porque además es mentira. Bueno, hemos convocado a Juan Fernando López Aguilar aquí en los estudios de Radio en Estrasburgo, en estos programas especiales que estamos haciendo con motivo del Pleno para hablar de la situación de Polonia, de Hungría, de las libertades, pero me va a permitir que le pregunte también por un asunto que ha tenido cierta repercusión, coincidiendo con este Pleno, y es la presencia aquí de Oriol Junqueras y de algún otro ex-eurodiputados, son líderes independentistas. No sé si a raíz o esta visita puede ser el comienzo de que se vaya a dilucidar parte de este problema catalán aquí en el Parlamento Europeo o en sede comunitaria. La cuestión catalana es real y debería preocuparnos a quienes amamos España. A todos los que amamos a España debería preocuparnos hacerle frente, porque es una cuestión real. Y esto quiere decir muchas cosas al mismo tiempo. Quiere decir que debe preocuparnos que fuerzas políticas y partidos que se llenan la boca con España y con amor a España no tengan ninguna propuesta para la cuestión catalana. Ninguna propuesta. De hecho, somos cada vez más los españoles que tememos cómo estaría de peor la cuestión catalana si siguieran en el gobierno los del Partido Popular. ¿Cómo empeoraría si volvieran al gobierno, oyéndoles hablar de la cuestión catalana sin ninguna propuesta constructiva? Y la cuestión catalana es la que explica los indultos. Los indultos no tienen como objeto directo a los penados cuya pena ha sido parcialmente condonada, que en esto consiste un indulto. Se ha dicho, y yo lo repito porque he sido ministro de Justicia, un indulto en ningún caso supone una revocación, ni menos aún una revisión de una sentencia. Por el contrario, la medida de indulto parte de que ha habido una sentencia justa y firme, fundada en derecho, dictada por un tribunal independiente con todas las garantías. Es el caso. Hay una sentencia justa y firme, fundada en derecho del Tribunal Supremo. Y se puede estar de acuerdo con la sentencia y apoyar el indulto. En eso consiste el indulto, estar de acuerdo con la sentencia y, sin embargo, condonar parcialmente una pena, parte de la pena, que es lo que se ha hecho, al objeto de lanzar un mensaje al conjunto de la sociedad catalana. Y es que en el gobierno hay un liderazgo que quiere contar con todos, y hay una idea de Cataluña en España, y que quiere que Cataluña siga en España con todos los catalanes y las catalanas dentro. En eso consiste la idea. Y a partir de ahí, el señor Junqueras ya es un señor excarcelado que se pasea libremente por donde le place, que puede moverse libremente y ojalá pueda seguir disfrutando de esa libertad que, por cierto, hemos echado de menos en la pandemia, que es la libertad más preciada de los europeos, que es la libre circulación, y puede venir a Estrasburgo y entrevistarse con quien quiera. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos una idea clara con respecto de nuestro deber de defensa de la reputación constitucional de España, porque hubo un tiempo en el pasado en que el secesionismo catalán dañó dolosa y sañudamente la reputación constitucional de España sin que el gobierno entonces del PP hiciera nada al respecto. Ahora nos toca a todos defender la reputación constitucional de España, entre otras cosas porque se ha puesto a prueba la fortaleza de la democracia española cuando ha sido capaz de condonar, insisto, parcialmente, la parte de la pena que les quedaba por cumplir, la pena de privación de libertad, no la de inhabilitación, que continúa cumpliéndose. Por tanto, no se pueden presentar elecciones ni a cargo público, pero se pueden pasear libremente por el territorio nacional y por el territorio europeo porque han sido indultados. En eso consiste. Uh-huh. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por estar esta tarde en Europa Bien. Gracias a ustedes. Ha sido un placer conversar y hacerlo de nuevo en Estrasburgo. Sí. No tiene una logística estupenda Estrasburgo, pero es una sede del Parlamento Europeo. Están los tratados, cumplimos con nuestro deber viniendo a esta sede del Pleno, haciendo un pleno mensual que dura toda una semana, que es ciertamente fatigoso y absorbente, pero desde luego me ha brindado de nuevo la ocasión de conversar personalmente, nada menos que con Radio Nacional, en los micrófonos del estudio de prensa de
de la sede de Estrasburgo. Ha hecho ilusión del también Parlamento a nosotros. Europeo. Ha Sí, sido para nosotros estupendo. es un honor también Ha sido venir a estupendo y lo he agradecido Estrasburgo. mucho. Muy bien. Gracias. A Gracias. ustedes.